Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o en la página de Aula Virtual. Y bueno, esta es la novena sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-2, para el sistema de universidad abierta, alumnos de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta sesión y pues les recuerdo que como todas las veces anteriores, pues esta sesión está siendo videograbada y por aquello de si alguno no desea ceder su imagen para el registro de la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y bien, pues bueno, ya nos encontramos a pues prácticamente la antesala del cierre de semestre. Estamos pues bueno, pues ya pensando en lo que será el cierre, el trabajo final, etcétera. Y bueno, nos quedan dos sesiones, ya agotamos a grandes rasgos, obviamente como un sistema de universidad abierta, pues bueno, se presta mucho más a la discusión que a ir determinando contenidos exageradamente exactos, ¿no? Por la falta de tiempo. Respecto de todo lo que hemos visto de las teorías de la significación, las perspectivas, hemos visto las generalidades en mucho de esto, la parte de lo que sería la semiótica, la semiología, o sea, las dos perspectivas, la parte estructural, la parte pragmática, la visión de la teoría de la cultura, ya sea con Eco o con la dimensión de Yuri Lotman, la escuela rusa. Y pues bueno, por ahí habíamos dejado en el tintero en las primeras ocasiones que nos estábamos conociendo la parte de lo que sería la hermenéutica, ¿no? Y sobre todo la contribución de la hermenéutica en este eje de la discusión sobre la cuestión de significación, ¿no? O en qué relación se puede situar esta teoría de la interpretación, la visión del texto, las dimensiones fenomenológicas, etcétera, respecto de este conjunto de teorías que hemos estado revisando, que particularmente el gran avance se ha dado en gran medida por las teorías semióticas, pero de algún modo paralelamente en el último siglo, pues han contribuido también las visiones fenomenológicas y hermenéuticas. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que tengo aquí en pantalla, ¿no? Que sería de la fenomenología a la hermenéutica contemporánea, y que va a ser un tema en donde vamos a tratar de sintetizar varios puntos de vista respecto de la dimensión filosófica fenomenológica, que es uno de los temas a lo mejor más complicados, sobre todo para el estudiante que a lo mejor no está tan acostumbrado a la lectura de textos metafísicos o posmetafísicos, ¿no? Ya sean en su dimensión de la antigüedad, ¿no? Platónica, aristotélica, o ya en su derrotero que tendrá que ver sobre todo en la parte de la modernidad. De aquí, pues bueno, toda la pugna entre las grandes escuelas, llámese empirismo, llámese racionalismo, y de ahí el idealismo trascendental kantiano, y ya un poco más en la parte contemporánea, pues la discusión que a veces se va a ir colando sobre la cuestión de la fenomenología, la parte del existencialismo, la parte del postestructuralismo en general, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, vamos a invitarlos sobre todo a participar en esta sesión, sobre todo que por ahí tenían un texto ahí que muy resumidamente hablaba sobre este autor llamado Martin Heidegger, y que de algún modo, pues bueno, es un autor principal en este tipo de visión, pero no sin antes, pues bueno, vamos a ir retomando algunos principios epistemológicos para comprender de dónde viene esta idea de la fenomenología o la hermenéutica contemporánea, y a su vez, pues bueno, hablaremos de autores tan importantes en este sentido como Husserl, y que de alguna manera, pues bueno, es una pieza fundamental para entender este tipo de hermenéutica, llamémosle desacralizada, ¿no? Para no irnos a una hermenéutica exegética tipo medievalista,
que nos situaría en otro tipo de campo de análisis del texto, y sobre todo que, pues bueno, tiene una dimensión filosófica espiritual. No quiere decir que no la tengan las dimensiones actuales, pero sobre todo quitarle todo ese rasgo de incidencia interpretativa cristiana, ¿no? Entonces, los objetivos, perdón, aquí vamos a ir de lleno con la presentación. Se me va un poquito el mouse, pero bueno. Los objetivos de la sesión va a ser ubicar los elementos más representativos de la hermenéutica moderna, precisar las ideas principales de la propuesta de Husserl y poner de relevancia algunas ideas de la propuesta de Heidegger dentro de la filosofía del lenguaje, y a su vez, pues bueno, vamos a ir incidiendo entre los aportes también de otro autor que si bien tampoco no nos dará tiempo para hacer una discusión de varias sesiones, ¿no? Pues algunos puntos, no necesariamente generales de su obra, sino de algunas dos obras que conciernen un poco más al temario que estamos revisando, que serán los aportes de Paul Ricoeur en la discusión sobre lenguaje y significación. Para esto, pues bueno, vamos a ir ubicando algunos conceptos fundamentales. Pensemos que anteriormente hay muchas formas de concebir la dimensión filosófica, de concebir el mundo, la realidad, etcétera, en términos del camino que ha llevado la filosofía, ¿no? Pensemos en algún momento en la filosofía antigua, la filosofía platónica, ¿no? Había una idea referida al idealismo, a los universales, ¿no? A que somos copias de esas cosas, ¿no? Llega la Edad Media, después en este sentido, pues se ve desde una cosmovisión teocéntrica que determina la existencia del sujeto o de la existencia, bueno, sobre todo del hombre, del individuo, respecto de la existencia de un Dios. Y en ese sentido, pues bueno, como ustedes ya habrán revisado en una materia hace unos semestres atrás de introducción al pensamiento político moderno, etcétera, toda la importancia de ubicar la concepción del sujeto entre un proceso histórico que, si bien dentro del punto de vista filosófico hay elementos que se derivan incluso desde la antigüedad, incluso desde la perspectiva tomista, ¿no? Que es la que da a su vez, pues bueno, toda la influencia empirista. Pues de algún modo este proceso histórico de los siglos XVII y XIX, obviamente esta remanencia del siglo de las luces, de la ilustración, pues va a emancipar al concepto de sujeto. En este sentido se va a confrontar también que esta idea de sujeto, pues bueno, va a tener un aterrizaje histórico evidente en términos de la conformación de los estados-naciones, ¿no? Ya ustedes recordarán que, bueno, desde todo este proceso de los grandes imperios, luego viene este proceso absolutista, y que al final, pues bueno, se van conformando con esta serie de ideas, llamémosle liberales o de tendencia burguesa, ¿no? Donde van a emancipar cierto tipo de clases para generar la conformación de un Estado. Y en ese sentido, pues bueno, el personaje del sujeto va a ser fundamental para determinar, por así decirlo, el curso de la historia que quiere este sujeto, del curso de la humanidad. En este sentido, pues bueno, va a haber también su aterrizaje filosófico, ¿no? Con Emmanuel Kant y el idealismo trascendental como una perspectiva donde se ubica al sujeto cognoscente, llamémosle también dentro de una cosmovisión, dentro de la llamada antropología pragmática que él señala en un texto. Y pues bueno, es una dimensión ahí importante, sobre todo en la conformación de cómo el sujeto y la realidad, pues bueno, se va a estar conectando desde un punto de vista filosófico. Van a haber otros aportes, ¿no? Desde otro punto de vista, donde el sujeto
La reflexión de la historia y el espíritu se van a ver ahí con Wolfgang Friedrich Hegel, donde el sujeto es transformación. Y en esta idea de transformación, pues bueno, a veces va a ser muy, muy reducida en la visión marxista, ¿no? Con la visión dialéctica, ¿no? De la tesis, la antítesis y la síntesis, pero que de algún modo va a estar de lleno, ¿no? Transformando la idea, ¿no? De que en la filosofía, pues bueno, va a tener un papel fundamental esta concepción de sujeto, ¿no? Y obviamente, pues el aporte ya sea de Marx, visto desde, o más bien retomando a Hegel, ¿no? Y retomando otro autor que es Feuerbach, ¿no? En esta idea, ¿no? De la dimensión transformista de la realidad. Pensémosle también en esta onceava tesis de Feuerbach, ¿no? Que el hombre ha interpretado mucho la dimensión de la realidad, pero de lo que se trata es de poder transformarla, ¿no? Más que interpretarla. En esta dimensión, podremos ir viendo o dimensionando que, pues bueno, en gran parte de esta reflexión, pues se van a ir añadiendo bajo este contexto representativo filosófico otros autores que podemos mencionar que hacen una reflexión del sujeto con su realidad y la posibilidad em, de aterrizar su existencia en el mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí está este personaje de Arthur Schopenhauer, ¿no? Con esta idea de la dimensión del mundo, ¿no? Que de algún modo, pues ahí se adelanta, ¿no? A muchas ideas también que en una perspectiva filosófica también habría desarrollado posteriormente Freud, pero que en esta dimensión de Schopenhauer, pues tiene que ver cómo, bueno, no le llame, por ejemplo, el principio de realidad, tiene algún otro tipo de conceptos, pero sí en esta dimensión de cómo el mundo se impone ante las cuestiones del sujeto, ¿no? Pensemos también en esta época que es muy rica, de algún modo, que bueno, de algún modo la parte de los estados nacionales, la política, la sociedad, cambia abruptamente, ¿no? De todo este proceso que mencionábamos de la parte histórica, que antes se veía teocéntricamente, el sujeto se emancipa, vienen las revoluciones burguesas, vienen los estados con una transformación liberal, etcétera, pero de algún modo, bueno, también en la parte literaria, ¿no? Va a haber un trasfondo y que vas a ver también los orígenes, ¿no? Literarios, ¿no? Sobre todo en el, hacia el siglo XVIII, ¿no? Y siglo XIX, ¿no? Bueno, toda esta reflexión literaria, ¿no? Que se va a ir conformando, ¿no? Poco a poco con la parte de lo que sería una visión romanticista, ¿no? Que es, en cierta manera, ¿no? Contraponerse, ¿no? A esta idea de Estado impuesto, ¿no? Y en este sentido, como que ya la filosofía a lo mejor no nos cuesta tanto trabajo por dónde va, ¿no? En términos de lo que también está trabajando la literatura, ¿no? Ahí habría, ¿no? Que dimensionar todos estos paralelismos históricos, literatura, filosofía, ¿no? Cómo se ve el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, Kierkegaard, ¿no? Es otro personaje, ¿no? Que va a tener algunos textos, lo uno al otro, ¿no? Que son reflexiones hedonistas, principios del existencialismo y cómo el sujeto se pregunta sobre el libro, ¿no? En el caso de Schopenhauer, ¿no? En el mundo de la voluntad como representación, el mundo está como eje espacio, tiempo y causalidad, en donde todo está determinado, ¿no? Que de algún modo, pues bueno, va dimensionando que hay respuestas que no se han dado en términos filosóficos frente a estos estados nacionales y que, bueno, dentro de la filosofía está bien, ¿no? Dentro de este campo de la crítica, la reflexión, ¿no? Y el eje de preguntarnos qué es la modernidad, etcétera, ¿no? Hasta cierto punto de vista, ¿no? Sabemos que en el desarrollo científico, bueno, finalmente ya se va a aterrizar de mejor manera hasta el siglo XX, ¿no? Aunque en el siglo XIX pues ya hay grandes avances, ¿no? Pero de repente, en esta idea desdibujada, ¿no? Sobre todo de entender el contexto, sobre todo filosófico, teórico, político, pues a veces se desdibuja o se desdeña también esta idea
dimensión científica, ¿no? Que hay muchas veces que gente que a lo mejor sin profundizar mucho termina denostando, ¿no? Como si la ciencia estuviera en contra del hombre, ¿no? O sea, si no es más bien, ¿no? La aplicación de la misma en ciertos criterios políticos y sociales, ¿no? Pero desde este punto de vista a veces se ha tergiversado esa dimensión, ¿no? Pensar que el positivista es malo, ¿no? Pero bueno, es una discusión que de algún modo pues vamos a ir dimensionando aquí, sobre todo en la parte de los paradigmas, ¿no? Bueno, aquí retomo un autor, Arzo Aschenbacher, ¿no? Que el conocimiento, ¿no? Desde cierto punto de vista se puede agrupar en tres tendencias, ¿no? Sobre todo pensando entre la parte filosófica, social, ¿no? Está el rasgo precisamente que tendría que ver con la evidencia, ¿no? Con el hecho de la experimentación, de experimentar en términos racionalistas, ¿no? Un objeto de estudio, etcétera. Pues bueno, eso hace determinar un punto de vista totalmente aterrizado incluso em, en el diagnóstico primero y sobre todo eh, en el pronóstico, ¿no? Sobre todo cuando en la ciencia, ¿no? Como tal, se experimenta algo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tiro una pluma, ¿no? Tengo una explicación, la ley de la gravedad, ¿no? O la ley de los campos gravitacionales. Y entonces en las mismas condiciones, ¿no? En que yo haga caer un objeto, pues bueno, va a haber una condición de pronóstico que eso va a suceder de acuerdo a la explicación científica, ¿no? En ese sentido, pues bueno, gran parte de las primeras teorías, ¿no? Augusto Comte, ¿no? Trataban de dimensionar el campo de la historia como un campo de evidencia, ¿no? En términos de hacia dónde proyectar, o dónde se proyectaría la dimensión social del hombre, ¿no? En esa dimensión, pues bueno, el campo, por así decirlo, experimental, pues es relativamente limitado, ¿no? Y hasta que no podamos experimentar con seres humanos, pues bueno, va a haber un desdén, ¿no? En la parte de la dimensión teórica, ¿no? Aplicada a las áreas sociales, ¿no? Y obviamente por ejes éticos, pues no se puede experimentar con seres humanos, aunque en algún momento las teorías psicológicas skinnerianas o pavlovianas, ¿no? O sea, las conductistas, ¿no? Tienen mucho de esta condición racionalista positivista, ¿no? En términos de la experimentación. Ese es un grupo de una visión, ¿no? Teórica y que, pues bueno, va a buscar hacia el futuro o tratar de pronosticar más que, porque bueno, predecir es una palabra que se denosta más en el campo, sobre todo religioso, ¿no? La predicción, ¿no? Como si fuera las predicciones de Nostradamus, ¿no? Pero pues, bueno, ahí no hay un campo experimental por el cual una persona pueda determinar cómo va a ser el futuro, ¿no? Sin embargo, la ciencia sí nos permite, dentro de cierto campo clínico, en términos proyectivos, ¿no? Más o menos, por ejemplo, en la física, ¿no? Como por ejemplo, dónde va a aterrizar una nave, por ejemplo, en la Luna, ¿no? De acuerdo a la trayectoria, ¿no? De las fuerzas físicas y se hacen cálculos matemáticos para que eso funcione, ¿no? En términos sociales, pues obviamente va a haber esa dificultad, por lo cual obviamente tenemos esa idea, aunque ahora le hablamos de que habla mucha gente, ¿no? De las ciencias sociales, pues bueno, las ciencias sociales, bueno, tiene otra dimensión, ¿no? Que a lo mejor no son ciencias como tales, es un área de conocimiento importante, pero pues no tienen ese campo experimental demostrativo, ¿no? La sociología en algún momento utiliza elementos como la parte estadística, ¿no? El muestreo, ¿no? Y se hace un campo numérico proyectivo y puede funcionar, pero en términos para determinar cuál es el comportamiento exacto de tal o cual persona o tal sociedad, pues bueno, quizás solamente se ha quedado como en la parte literaria, ¿no? Como en Isaac Asimov, La Fundación, o en algunos cuentos de Philip K. Dick, ¿no? En términos de cómo se puede proyectar el futuro, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues bueno, es una dimensión importante.
Veremos también que, bueno, también hay una orientación, llamémosle crítica, si le llama Bacher, que es donde puede estar el campo de no ver el futuro, sino ver las causas de los hechos, ¿no? En este sentido entra toda la teoría marxista, en términos de que se analiza históricamente los procesos para ubicar toda esta concepción a lo mejor de la modernidad, de la lucha de clases, ¿no? Bueno, la lucha de clases pues obviamente es un motor que se va a ir dando por un fenómeno de toda esa metodología dialéctica sobre los modos de producción, ¿no? Entonces más o menos se va a ir ubicando toda esta condición causal, ¿no? de las cosas. No me interesa ubicar hacia dónde puede ir el campo del hombre, ¿no? Había un buen deseo, ¿no? De la teoría marxista, ¿no? Del campo de la sociedad comunista, y bueno, él ya luego la retomó en términos verbales más como el socialismo, ¿no? Porque bueno, el comunismo fue una etapa pues más bien anterior, ¿no? Pero pues bueno, y bueno, de ahí viene toda esta más bien tergiversación política social, ¿no? Del manifiesto del Partido Comunista, que es un panfleto, ¿no? Pero pues bueno, el comunismo con palabra pegaba más, ¿no? Cuando realmente había una visión totalmente socialista en términos de una ubicación teórica. Pero bueno, hay una orientación crítica, ¿no? Hay algunos teóricos que le llaman como la dimensión causalista, ¿no? Y cuando vemos la orientación causalista, pues bueno, ya no tanto como orientación crítica, ahí podríamos ubicar que, bueno, para Marx, pues es esta parte de la lucha de clases. Para otras teorías como el funcionalismo, pues sería la dimensión de, pues obviamente las funciones y los roles, ¿no? De los sujetos, etcétera, ¿no? Que bueno, ahí va a tener otra línea, incluso hasta más conexiones más con el pragmatismo, ¿no? Dentro de en la visión práctica marxista, pues bueno, tiene que ver con el aterrizaje eh, de las evidencias, ¿no? El fondo material, ¿no? De las cosas. Y por otro lado, bueno, dice Bacher, pues también existe otra forma de poder conocer o explicar las relaciones que hay en el mundo, llámese social o mental del ser humano, que sería comprender lo que está a su alrededor, ¿no? Alrededor, ¿no? O sea, como una ubicación que sí toma en cuenta el pasado, ¿no? Porque el contexto, pues muchas veces siempre se reflexiona hacia el pasado, ¿no? O el presente es una inmediatez que no se puede dimensionar o aterrizar prácticamente pues, en términos materiales, ¿no? Bueno, porque bueno, pues siempre pensamos el presente en el momento en que ya pasó. Y en ese sentido, pues bueno, ahí es donde puede entrar cómo el investigador, el sujeto o la investigación va ubicando el objeto de estudio, ¿no? Pensemos que es como una parte anterior, ¿no? Así como una parte heurística de cómo se comprende el objeto de estudio, donde antes de ubicarnos, ¿no? Hacia dónde vamos a pronosticar algo o vamos a determinar las causas, va a haber un momento en que se trata de concebir qué es lo que estoy estudiando. Dentro de ese punto de vista, pues bueno, entra muy bien la fenomenología porque entonces el sujeto tiene un campo de reflexión frente a cómo sensopercibe su realidad. En esta sensopercepción de la realidad hay mucha, por decirlo de alguna manera, en el lente hay mucha pelusa, hay mucha impureza en concebir un objeto tal cual, ¿no? Cuando lo concretamos en palabras. En esa dimensión, cuando lo tratamos de concebir, pues hay mucha interpretación que se mete cuando generamos conceptos, ¿no? Ya desde algunos puntos de vista de Bachelard por ejemplo, un epistemólogo, Georges Devereux, plantea, por ejemplo, ¿no? Que cada vez que, por ejemplo, nos interesa un tema de investigación, va a estar muy de lleno en nuestro contexto, ¿no? No es gratuito que muchos de ustedes hayan estudiado comunicación. En alguna determinación de su vida determinaron, yo voy a estudiar comunicación y aquí estoy. Puede haber algún trasfondo dentro de su vida personal, que alguna afección a lo mejor comunicativa. Bueno, ahí a lo mejor tendría que haber estudiado comunicación humana más que comunicación como tal, pero a lo mejor hay una necesidad de ser escuchados, ¿no? De tomar los micrófonos como comunicadores,
o hay veces que el periodista se parece mucho al abogado, ¿no? En aquel que busca ver la incongruencia de las leyes en algo, ¿no? Ese cometió un delito y yo lo estoy señalando, etcétera. Mm, Hay muchas cuestiones que abocan a un objeto de estudio para verlo en particular. En ese sentido, pues comprendemos el contexto de las cosas y no nos interesa tal vez definir si pronosticamos o evidenciamos las causas, ¿no? Sino tratamos de ubicar cómo se interpreta ese fenómeno. Añadiríamos una cuarta dimensión que, bueno, algunos autores luego plantean, ¿no? Ahorita en la bibliografía final lo comentaré, que sería una cuarta dimensión que sería el pragmatismo, ¿no? Como una dimensión post-kantiana que tiene que ver con el cuestionamiento a lo positivista y a lo fenomenológico, en términos de que genera nuevo conocimiento, ¿no? O sea, todo eso que yo ya tengo de datos, ¿no? Permiten que yo pueda transformar el mundo, ¿no? Y es como una transformación muy unipersonal, pero bueno, esta es toda una filosofía que, bueno, a lo mejor la anclamos más con la visión que habíamos revisado de Peirce, ¿no? Entonces, en esta dimensión es como, de algún modo, pues bueno, podemos ir ubicando, ¿no? Esta dimensión particular, ¿no? Bueno, voy a continuar. Hay algunos antecedentes, ¿no? De la hermenéutica, algunos de estos ya los hemos comentado las primeras sesiones, ¿no? Que bueno, más allá de plantear una teoría y relaciones con el estudio del texto, ¿no? El texto es como unidad fundamental para la hermenéutica, así como hablábamos del signo o la semiosis para la semiótica. El texto, pues bueno, va a ser una base, ¿no? Como para una base de estudio, ¿no? Para la parte hermenéutica. En esta parte, pues bueno, está la palabra de Hermes, que tiene que ver con el mensaje o el mensajero, ¿no? Por ahí el dios Hermes, ¿no? En el Perihermeneas es una visión lógica de Aristóteles, ¿no? Donde se plantea una dimensión de la filosofía del lenguaje, ¿no? A través de la palabra o el simbolón es como se aterriza, ¿no? La interpretación o se fija de algún modo, ¿no? Para Aristóteles va a haber una visión totalmente lógica que ya a lo mejor ya hemos comentado, ¿no? Dentro de la parte, por ejemplo, de Peirce, que se retoma mucho, ¿no? Cuando hablamos de los términos medios, ¿no? O de algunas consideraciones que, por ejemplo, también veíamos en el campo con Greimas, ¿no? En la parte de las categorías, las tablas de verdad, ¿no? Pero de algún modo, pues bueno, la parte de interpretación va a estar muy conectada con la parte del lenguaje, ¿no? La parte de la jurisprudencia del derecho romano, ¿no? Que es como una actualización de la ley al hecho, ¿no? O sea, de cuál es el espíritu de una ley y cómo se interpreta determinado caso, ¿no? La exégesis bíblica, que fue otro proceso histórico fundamental, que fue toda esta interpretación de los textos sagrados y que, bueno, venía desde un poco más atrás con Saulo de Tarso y algunos otros, ¿no? Eh, y pues bueno, en el Renacimiento, pues bueno, toda esta parte de explicaciones tanto teóricas, filosóficas, ¿no? De cómo concebir el mundo, pues estaría, por ejemplo, ahí, por ejemplo, Giordano Bruno, ¿no? Hasta la modernidad con la explicación de una relación entre el sujeto y los aspectos de la realidad, ¿no? Y ahí pues obviamente podemos hablar del racionalismo, el empirismo, el idealismo trascendental, que están fijados sobre todo en una búsqueda ontológica de la verdad entre la historia, el lenguaje y la ciencia en general, ¿no? Como tal, ahora dimensionamos sobre todo el campo filosófico muy, muy apartado como de ciertas disciplinas, pero en aquel entonces, en el Renacimiento, los renacentistas pues sabían de todo, ¿no? Obviamente por ahí personajes como Descartes, pues obviamente veían cosas hasta médicas por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí este es el salto, ¿no? De la hermenéutica clásica a moderna, ¿no? Donde habrán varios aportes críticos, ¿no? Elementos no solamente que se enfocan a lo textual, y en este proceso lo que veremos es una desacralización y la mirada desde lo humano, o sea, se separa la parte teológica, la parte jurídica y hasta filológica hacia la búsqueda de una reflexión
sobre todo epistemológica, que va a caer sobre todo en la dimensión metodológica y del conocimiento, ¿no? Aquí se va a debatir sobre todo contra esta idea, ¿no? De cómo la ciencia positiva, ¿no? Pues va a estar muy de lleno en una parte como muy objetual, en una parte totalmente, por así decirlo, determinista, ¿no? Del mundo, ¿no? Y pues va a confrontar filosóficamente esta parte, ¿no? Sobre todo pensando en una parte metodológica filosófica, no así en el campo, bueno, de estas falsas interpretaciones maniqueas, ¿no? De oponerse, ¿no? A esta dimensión de la ciencia como tal, ¿no? Porque, pues bueno, ahí terminaríamos, si nos clavamos en un discurso así extremista, ¿no? Pues terminaríamos siendo antivacunas o terraplanistas, ¿no? Solamente porque mi visión idealista del mundo o fenomenológica no me permite comprender la parte de los hechos, ¿no? O sea, permite a lo mejor en un aspecto literario, filosófico, creativo, dimensionar algunos aspectos que no se nos habían ocurrido, ¿no? En esa dimensión, pues bueno, quizá a lo mejor por ahí entra muy de lleno, a lo mejor esta idea filosófica que todo es una simulación, etcétera, ¿no? Que somos parte de una matrix, etcétera. Pero pues bueno, de ahí a ubicar, pues, por ejemplo, las evidencias, como diría Bertrand Russell, ¿no? O sea, lo más importante siempre es buscar la evidencia, ¿no? En una parte filosófica analítica. Pues bueno, esta dimensión fenomenológica, hermenéutica, pues a lo mejor lo que le interesa es pues solamente confrontar esta dimensión filosófica social que a veces predetermina mucho el comportamiento, ¿no? O determina este comportamiento de esta persona, pues como que le quitas esta parte de, eh, pues no de libre albedrío, pero sí de una concepción de esa parte sobre todo de una teoría de la agencia, ¿no? De que todos determinamos nuestra concepción del mundo, ¿no? Marta Abigail, adelante. Entonces, profe, lo ideal sería como pensar en la ciencia y la filosofía como en un conjunto en vez de ponerlas en contra. Sí, o sea, de hecho, ahí pues bueno, estaríamos partiendo sobre todo desde un campo epistemológico que pues precisamente ahorita vamos a comentar con Husserl, ¿no? Que, o sea, ¿qué es lo que pasaba con la ciencia en términos metodológicos? Que había un método experimental muy ubicado, ¿no? Y entonces como que la filosofía se fue sesgando, se fue sesgando, se fue sesgando como a la historia de las ideas, ¿no? Y entonces, desde ahorita lo que vamos a ver es que precisamente Husserl pues, se preocupa, ¿no? Y trata de ubicar a la filosofía ya dentro de una disciplina científica, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de punto de vista a lo mejor persiano, desde el punto de vista pragmático, no ahorita hermenéutico, pero sí interpretativo, ¿no? La ubicación de la ciencia, ¿no? Pues de algún modo camina con la filosofía, ¿no? No hay ciencia que no tenga su origen en la reflexión filosófica. Todo el campo, incluso hasta en la parte de la física, pues bueno, hay una parte que es totalmente filosófica, ¿no? O sea, cuando eh, uno plantea algunos elementos que, bueno, tienen que ver con la observación, ¿no? Y pues a veces se traducen en pequeñas fórmulas, pero hay todo un trasfondo, ¿no? De la comprensión y hay muchas cosas que a lo mejor solamente tenemos como el reducto cuando estudiamos ciencias sociales, que es lo que nos interesa, como que la parte filosófica a lo mejor que algún físico determina, ¿no? Como el gato de Schrödinger, ¿no? Que dices, bueno, me quedo con la parte filosófica, pero muchos luego no le hacen caso como a la fórmula, ¿no? O sea, les gusta la filosofía o la filosofía relativista, ¿no? En términos de Einstein, ¿no? Y bueno, como en algún momento decía el padre Mauricio Buchot, ¿no? En alguna entrevista, decía, pues es que la ciencia actualmente que tenemos, pues tiene una perspectiva muy particular en donde, pues bueno, va muy bien el avance tecnológico, pero también hemos olvidado, ¿no? Cuál es la conformación humanística en la educación, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, eh, y ahí es donde vienen precisamente estas contradicciones, ¿no? Pues sí, obviamente no hay una formación ética sobre el mundo, ¿no? Una cuestión prescriptiva, ¿no? Sobre el hacer, ¿no? En la vida,
pues obviamente estaría muy bien la tecnología, pero pues simplemente a lo mejor nos olvidamos de algunos principios de cómo usarla idealmente, ¿no? Actualmente, pues bueno, hay muchas condiciones políticas económicas que pues a lo mejor olvidan cuál es el sentido humano, o la reflexión pues que da su origen al modernismo, ¿no? Que es emancipar al sujeto, ¿no? Frente a una condición determinada por una realidad pensada en un Dios, ¿no? Pero ahora hay un Dios que está en la moneda del dólar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay este desnivel, ¿no? Y a veces la ciencia, incluso hasta los propios científicos se ven pormenorizados precisamente por el eje político que a veces no les hacen caso, ¿no? Está de lleno, pues obviamente, esa película muy extraña, ¿no? De Leonardo DiCaprio que hace el año pasado, bueno, no sé si fue este año o el La de año no pasado. miren arriba, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Donde el científico pues no es comprendido, ¿no? Porque a la mayor parte de gente pues ni le interesa la ciencia, pero tampoco le interesa el humanismo, ¿no? Entonces no es culpa ni de una perspectiva ni de otra, ¿no? El filósofo hace su campo, ¿no? Y el científico también lo hace, ¿no? Pero al final hay momentos que cuando se generan temas de estudios, ahí donde la creatividad sí necesita como que abrirse, ¿no? Y eso ya lo veíamos con Peirce, ¿no? Cómo llegamos a unas buenas abducciones, a unas buenas hipótesis, si no derivamos precisamente esta condición del interpretante frente a la movilidad que debemos de tener, ¿no? La idea, ¿no? Muy bien. Gracias, Abigail. Eh, Ok, bueno, vamos, bueno, al final pues ahí van a haber otras líneas, ¿no? Entre toda esta parte hermenéutica, la moderna, otros van a ser la sociología comprensiva como de Weber, ¿no? O de Dilthey, por ahí, y también un auge de hermenéuticas reductivas e instaurativas. Estos son términos de, em, ahí se me acaba de ir el nombre de este autor, bueno, ahorita, este, eh, Gilbert Durán, ¿no? Gilbert Durán habla de las hermenéuticas reductivas e instaurativas, ¿no? Una hermenéutica reductiva, pues, por ejemplo, es la teoría freudiana, ¿no? Por ejemplo, pues trata de interpretar al sujeto y trata de ajustar a lo mejor condiciones muy particularistas de otras sociedades para tratar de comprender al sujeto, ¿no? En la rama dorada de Fraser, ¿no? Y que, pues bueno, dentro de la parte antropológica, pues bueno, pues ahí tendrá ahí algunos asegúnes, ¿no? Instaurativas, pues bueno, también en ese sentido, plantear, ¿no? Métodos ¿no? muy determinados, ¿no? Bueno, vamos a seguir por aquí. Tenemos, pues bueno, hay algunos autores como Schleiermacher, que es la hermenéutica romántica, ¿no? De tratar de entender un texto tratando de saber más que el propio autor, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, bueno, por ahí dices Schleiermacher, la hermenéutica es el arte de entender correctamente el decir de un otro, principalmente el escrito, ¿no? Todavía está la base textual, ¿no? Y pues bueno, otras contribuciones, por ejemplo, la de Nietzsche, que es más bien una, pues, derivación de esta filosofía crítica de Schopenhauer, pero que está más pues fundamentando toda una fenomenología del ser, ¿no? Que es a partir de una crítica de la cultura occidental y cristiana como un supuesto dado de la realidad. Ahí es donde, por ejemplo, se critica esta dimensión como tal, ¿no? Totalmente determinada, ¿no? Sobre todo por la historia y el sujeto, pues bueno, tiene que trascender esta condición del superhombre, etcétera, ¿no? Y la sociología comprensiva de Max Weber, donde se trata de ubicar cuáles son las intenciones de los sujetos, ¿no? Entre la filosofía contemporánea, pues bueno, pueden haberse varias líneas, todo este árbol, ¿no? Que se van dando en la filosofía contemporánea y que, pues bueno, puede ser la hermenéutica con una interacción ahí con el causalismo crítico, porque pues ve una condición ahí mezclada en el vitalismo, ¿no? Por ejemplo, de Nietzsche, Dilthey, Bergson, Ortega y Gasset, ¿no? Pues bueno, es crítica de la sociedad, pero interpreta el contexto, ¿no? En otros casos avanza el giro lingüístico en la filosofía. Obviamente el giro lingüístico, pues bueno,
primero pensando, ¿no?, que todas estas teorías que vimos al inicio del curso, ¿no?, por ahí Saussure, pues bueno, dimensionaron la lingüística de manera muy particular, pero en el siglo XX, pues obviamente, por ejemplo, iban a haber filósofos analíticos como Wittgenstein, que está muy de lleno toda esta preocupación de la lógica, ¿no?, de cómo se construye el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, va a estar sobre todo la parte, bueno, también Rorty, ¿no?, en el neopragmatismo, ¿no?, con las condiciones, pues bueno, derivadas de cómo se construye el ser con el lenguaje, cómo se espejea, ¿no? Y ahí hasta tiene, por ejemplo, una metáfora de una figura retórica, ¿no?, de la ironía, ¿no? Pero, bueno, frente a la contingencia, ¿no? Y en otros, pues bueno, el giro existencial, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, ¿no?, que retoma ahí mucho a Husserl. Y pues obviamente, pues aquí hablaremos, apurándome ahorita, ¿no?, la parte de Martin Heidegger, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, sus máximos representantes de lo que sería la fenomenología contemporánea, pues estaría Max Scheler, ¿no?, con varios aportes en el campo ético, la libertad, la moral, y Edmund Husserl, ¿no?, que considera, pues bueno, toda una visión de la metafísica, la visión lógica y un idealismo trascendental, ¿no? Ahí tratando de retomar tanto algunos elementos kantianos, pero también, sobre todo, condiciones que son de algún modo contrapuestas, ¿no?, a lo que sería la búsqueda, bueno, tratar de ser paralelo a la parte, pues, ¿cómo se le dice?, positivista en términos de buscar un método, ¿no? Y pues bueno, la fenomenología pues parece surgir como una propuesta de método para una teoría del conocimiento misma que cuestiona la verdad o situación de la realidad donde estamos insertos, ¿no? Concuerda con una época de cambios políticos, sociales y económicos a finales del siglo XIX, donde lo ético y lo estético a veces convergen, ¿no? Y bueno, bueno, es que a veces hay una conexión buena de lo bueno, ¿no?, con lo bonito, etcétera, y que va generando un gusto colectivo, ¿no? Bien sabemos que la estética como una disciplina filosófica o una subdisciplina filosófica, pues bueno, obviamente va más allá de ser una reflexión solo sobre el arte, sino más bien sobre la experiencia sensible del mundo, ¿no? Pero en las ubicaciones teóricas, bueno, en las ubicaciones más bien históricas, ¿no?, del campo del, de las acciones éticas o del arte o de lo que gusta, ¿no?, a veces van situando, ¿no?, por ejemplo, el concepto de belleza, ¿no? Pensemos, ¿no?, una mujer con características escandinavas que mide 1,80, ¿no?, que es delgada, etcétera, y se contrapone, bueno, o más bien, incluso hasta te lo anuncian como una imagen de buena salud, ¿no? Cierto tipo o concepción hasta de delgadez, bueno, pensándolo en la parte actual, ¿no? Pero que se va construyendo poco a poco en la imagen como que de la belleza que se va determinando a partir del siglo XIX, que bueno, ahí vienen todos unos trasfondos económico-políticos, ¿no? Todavía no hay una concepción como tal muy clara y como de la alimentación, pero van construyendo, ¿no?, lo bueno, ¿no?, o el buen vestir, ¿no?, o por ejemplo, con una condición hasta de clase, ¿no? Entonces, toda esa realidad, ¿no?, que está determinada por la sociedad, por el mundo, pues lo que trata de ver la fenomenología es cómo esa realidad pues ya está más o menos determinada. Ya en un punto ya lo había visto en la cosmovisión Kant, ¿no? Entonces, cómo tratar de sacar de ese conjunto de la realidad, sacar un elemento y que a mí me interese una condición particular para determinar este es el objeto de estudio sin estas pelusas que tiene mi lente, ¿no? Y para Husserl, pues esto es más la oportunidad, pues obviamente para generar una ciencia. O sea, cómo eh, la ciencia, o por ejemplo en la matemática o en la álgebra, ¿no?, por lo regular el arte del álgebra es tratar de simplificar, ¿no? O sea, simplificar factores, simplificar números, simplificar los elementos y te sale un resultado, ¿no? En ese sentido, pues desde un punto de vista científico, la filosofía tendría que simplificarse, ¿no?, en muchas cuestiones donde hay muchos elementos que están dados al mundo ya interpretado.
Entonces, en esta reflexión de la fenomenología y las ciencias, ¿es posible hablar de un método riguroso en la filosofía tal como en las ciencias particulares? Es una pregunta, ¿no?, que hace Husserl, ¿no? Y la fenomenología se tornaría como la ciencia de la conciencia, ¿no? ¿Por qué de la ciencia de la conciencia, no? Porque gran parte de lo que abstraemos en la cabeza, de algún modo, pues está tergiversado porque lo vemos como bueno en términos de la cultura, ¿no? Si yo, por ejemplo, nosotros ya crecimos con esta imagen, ¿no?, de come frutas y verduras, ¿no? Entonces yo tengo que determinar, ¿no?, de qué gran parte de esa cuestión de las frutas y verduras, ¿no?, realmente soy consciente de esa parte, ¿no?, en términos del objeto que a lo mejor es heredado por, pues, pensámoslo como de estímulo y respuesta, ¿no? O sea, yo lo consideré bueno y es para bien para mi actuar, ¿no? Pero yo tengo que separar, ¿no?, inconscientemente por qué, o demostrar qué es lo bueno de esa construcción en términos del objeto como tal, ¿no?, que pues, es la alimentación. Y pues bueno, ahí puede tergiversarse en algún momento, ¿no? O sea, se cree que, pues bueno, la fruta es buena, ¿no? Pero por ejemplo, dime cómo comes una fruta, ¿no? Porque dice, hay mucha gente que toma, por ejemplo, su jugo de naranja al día. Y yo diría que pues en términos de azúcares, pues eso es como un veneno, ¿no? Porque la naranja hay que comérsela completa, ¿no? Con gabaza, ¿no? Para que tenga los beneficios de la fibra, ¿no? Pero en el actuar cotidiano, pues muchas veces hay formas en que a lo mejor la información es correcta, pero como dice el chiste, ¿no? Técnicamente es correcto, pero hay algo que no cuadra, ¿no? Porque en ese sentido, lo que se da por ahí, pues por ejemplo, es la comprensión del mundo. Incluso hay antropólogos lingüísticos como Benjamin Worf, que hablaban, por ejemplo, por ejemplo, que el concepto de vacío y lleno, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que tratamos de comprender dentro del mundo, ¿no? Como por ejemplo, si yo lleno un vaso de agua, ¿no?, lo veo lleno, ¿no? Si por ejemplo yo veo un tanque de gas, ¿no?, o de gasolina, ¿no?, y no veo nada, ¿no?, pues pienso que está vacío, ¿no? Pero mi conciencia no es capaz de observar, bueno, que eso cotidianamente, una idea sintética, ¿no?, de la realidad, y pues, como no puedo ver el gas que está ahí, pues obviamente se dio cuenta esta persona que, por ejemplo, cuando pensaban que estaba vacío el tanque de gasolina, ¿no?, pues mucha gente fumaba, ¿no?, y unas explosiones terribles, ¿no? Y es cuando más volátil está. Entonces ahí es donde la concepción, ¿no?, de cómo la interpretación de ese mundo, pues lo que tiene es que como que delimitar cuál es la verdad dentro de esa información que muchas veces recibimos, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, hay que pensar, ¿no? ¿Has pensado por qué estás en la escuela, ¿no? ¿Por qué realizas una rutina para hacerlo? ¿Por qué generas un patrón de la realidad en esa rutina, ¿no? Si reflexionamos, estamos dentro de una serie de preceptos o intuiciones establecidas como valores y que determinan nuestras acciones. O sea, yo creo que si entrego todo, pues voy a pasar la materia, pero eso a lo mejor no determina la función de mi expertise en determinada área, ¿no? Lo ideal es que, pues a lo mejor yo sea consciente, a lo mejor de estudiar, o sea, sobre todo, pues bueno, aquí me doy cuenta que muchas veces el perfil del estudiante del SUA es muy diferente al perfil del estudiante de distancia o diferente al de escolarizado, ¿no? Y aparentemente, pues a veces creen que lo mismo es dar una clase aquí y allá, ¿no? Obviamente lo que yo siempre espero, por ejemplo, en estas clases, y lo repito como siempre, es que no son clases magistrales, ¿no? Es una guía, ¿no?, que, pues, para mí no perderme en términos de, pues, generar una discusión, son puntos de discusión, ¿no? Pero en estas preguntas, ¿no?, que podemos hacernos, entra muy de lleno esta reflexión fenomenológica respecto de qué tan conscientes somos de las cosas que hacemos, o si las hacemos simplemente por repetición. En ese sentido, ¿no?, tenemos que separar, ¿no? Lo que hago, ¿soy consciente de ello o simplemente lo hago por una rutina? Entonces reflexionamos, ¿no? Cómo gran parte de esos valores con los que hemos crecido o que tratamos de suponer que son los correctos, a veces no observamos. Mucha gente, por ejemplo, pensemos, ¿no?, en eh,
estados, ¿no? O sea, del sur de Estados Unidos que ven como normal, ¿no? Esta parte nacionalista y excluir a todos los migrantes, ¿no? Y en esa situación, pues obviamente se consideran condiciones xenófobas o incluso racistas, ¿no? Dulce, adelante. Bueno, yo estoy entendiendo aquí como que nada más somos como manipulados, que nos dejamos llevar por lo que vemos, que, Mm, que lo hacemos inconsciente. eh, bueno, le quitaría la palabra como manipulados, ¿no? Porque pues a lo mejor para manipular algo, pues sí sería a lo mejor todavía un poco más complejo, ¿no? Pero sí a lo mejor que nuestro mundo, de algún modo, a lo mejor, nuestra construcción de la realidad puede llegar a ser muy falible en esa dimensión, ¿no? O sea, sobre todo esta palabra que mencionaste, la conciencia, ¿no? Cómo somos conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? Porque bueno, sí, o sea, porque a lo mejor creemos que tenemos voluntad, ¿no? Pero en gran parte de esa voluntad, pues nuestro sistema de valores ya está muchas veces dado, ¿no? Entonces, es como decir, sí hago esto, pero lo hago por esta razón, ¿no? Pero no solamente en el actuar, sino sobre todo en la forma de cómo concebimos el mundo en esos términos, ¿no? Eh, Sería más como un instinto de pertenecer al grupo social, ¿no? Es lo que iba a comentar, que sería más que nada como para poder encajar en la sociedad. Sí, o sea, sí tiene que ver esa interacción social, eh, pero más que en el fin pragmático o en el fin de función donde, por ejemplo, lo están ubicando, es más bien en ubicar cómo concebimos esa realidad. O sea, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Em, en la estética, ¿no? Por ejemplo, hay una concepción del buen gusto, ¿no? O en el buen vestir. Y hay gente que, pues bueno, tiene que anudarse su corbatita, etcétera, ¿no? Y entonces, pero sobre todo, hay que entender que, bueno, esa concepción del mundo, que a lo mejor alguien puede generar una moda diferente y en algún otro momento podría ser un buen vestir, ¿no? En ese sentido, es por ahí podría conectarse esto que ustedes señalan, ¿no? Si hay una parte práctica, o sea, evidentemente, ¿no? Pero más bien en determinar, la ropa sirve para vestirnos y cubrirnos, ¿no? Es pero ya la manera en que ubicamos cuáles son los valores de la sociedad, pues dices, bueno, es que hermenéuticamente o interpretativamente eso es lo que opera para este mundo, ¿no? Para otra sociedad el blanco va a ser muy elegante, para otra sociedad el negro va a ser muy elegante. Pero entonces lo que tratamos de separar es existe el concepto de elegancia en el ser, ¿no? Ahí es lo que tenemos que ubicar como las cosas más que funcionales, como más conceptuales primero. Entonces va por ahí. O sea que podría ser como el concepto distinto para cada persona más bien, ¿no? Claro. Como, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué es cada persona y cada mundo, no? Bueno, vamos con Jesús Eduardo. Bueno, Jesús Eduardo, que tiene ahí levantada la mano también. Bueno, yo quería decir que, siguiendo con la idea de la compañera, creo que más que manipulación, son convenciones sociales que se van cimentando con el paso del tiempo, la cultura, la economía y la sociedad. Es, por ejemplo, el hecho de que en la época victoriana, el rosa era un color para niños y el azul era para niñas, porque se decía que el azul era un color muy débil para representar la masculinidad, pero que después de la Segunda Guerra Mundial y con la escasez de los tintes rosas, pues se empezó a adoptar el azul para los niños. Ok, sí, eso puede ser ubicando precisamente este tipo de convenciones, ¿no? O sea, ahí lo que se hace es como una interpretación trascendental, ¿no? O sea, en ese sentido, separar las cosas que van sobrando. O sea, precisamente esa condición de contexto es la que dices, cuando uno inmediatamente dice rosa mujer, ¿no? Pues obviamente uno separa, es un color,
pero lo está concibiendo como mujer, ¿no? Entonces, cuando ves esa conexión de elementos, dices, pues lo sensopercibes, pero el rosa todos lo sensopercibimos como un color, ¿no? Pero ya el valor agregado, ¿no? Pues precisamente va precisamente ahí en este tipo de convención, ¿no? Y es por ahí es donde, por ejemplo, precisamente funcionan mucho los valores alrededor de cada, de cada elemento que generamos, ¿no? Incluso en las hipótesis que generamos, ¿no? O sea, si obviamente ves que hay una, no sé, la sociedad a veces puede como dicen, malinterpretar las cosas buenas como malas, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una mujer que está em, que está sola, ¿no? Y de repente, pues, tiene una fuga, ¿no? De agua, ¿no? Y entonces, pues, llama a alguien, ¿no? Y entonces, pues, pero pues, no encuentra al plomero, pero llama al vecino, ¿no? Y entonces, pues, el vecino entra, ¿no? Entonces, pues, como dice, ¿no? Los rumores, ¿no? Pero entonces, lo que estás ubicando es el modo de cómo comprenden la realidad, pues, todos los vecinos, ¿no? O sea, cómo ubican fenomenológicamente hombre solo, mujer sola, ¿no? Y entonces, hasta como concepto hasta de infidelidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está como, muy parecido a lo que veíamos con Roland Barthes, con la connotación, ¿no? Entonces hay que separar, en términos estructurales sería como ubicar la parte denotativa, ¿no? Y la parte interpretativa, ¿no? Marta, Abigail, adelante. También como lo que había dicho de la fruta, igual como en Europa hay países que la proteína es mejor, bueno, ellos no la ven, digo, los carbohidratos, por ejemplo, acá en Occidente lo vemos como algo malo. ¿Sí? Y allá lo ven como, sí, pues como un alimento muy saludable o así. Sí, 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 o sea, la fruta como tal, pues sí, hasta, bueno, en términos de nutrición, ¿no? Hasta la fruta, bueno, pues hay cierto tipo de frutas que tienen bajas calorías, otras que tienen altas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si te comes un racimo de plátanos, pues sí es mucha azúcar, ¿no? O sea, pero el hecho de pensar, no, es que es un vegetal, eso es parte de la naturaleza, pues no me hace daño, ¿no? Y también cómo se combina, ¿no? O sea, también porque tampoco el hecho de que una persona nada más esté comiendo lechuga, ¿no? Pues no significa que es una buena alimentación, ¿no? Si nada más come lechugas, ¿no? O sea, entonces no tiene ni proteínas, pero la concepción, ¿no? Interpretativa de ello pues, establece una serie de valores, ¿no? Que entonces, ¿cómo sensopercibimos la realidad? Porque muchas veces está conectada con el mundo ya determinado, ¿no? Bueno, gracias por las contribuciones, ¿no? Que dieron, ¿no? Eso da pie precisamente porque son, o sea, como decía, por ahí, bueno, el mismo padre Mauricio Buchot mencionaba que muchas veces la parte filosófica como que se ha quedado en el cubículo y el filósofo tiene que ir hablando con la gente, ¿no? Y son problemas cotidianos. La filosofía trata a veces, muchas veces, problemas cotidianos, ¿no? De los problemas cotidianos, pues se eleva a condiciones existenciales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, Husserl tiene varios textos, ¿no? Digo, estudió psicología con Franz Brentano, ¿no? Vamos a ver que también va a haber mucho de psicológico en la propuesta, ¿no? Pero él es de formación más matemática, lógica, etcétera, ¿no? Hay algunos textos fundamentales como el de Ideas, ¿no? Del 1913, Lógica Formal y Trascendental en el 29 y Meditaciones Cartesianas del 31. Y pues bueno, aquí hay conceptos como básicos que hay que determinar, ¿no? Que pues fenómeno ha sido empleado en muchos sentidos por filósofos de distintas tendencias, ¿no? Los empiristas y Kant, ¿no? Bueno, los empiristas y bueno, Kant en el idealismo trascendental. Y un fenómeno es un dato de la experiencia, como el color, sabor, el sonido, etcétera, ¿no? Para Husserl, la palabra usada en su sentido etimológico se refiere a todo lo que se ofrece a la conciencia
y así ha podido escribirse que la actitud fenomenológica es la actitud del espectador, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, cuando observamos algo, cuando expectamos algo, ¿no? Estamos generando fenómenos, ¿no? O sea, y ahí se conecta, ¿no? O sea, la determinación de que soy consciente que estoy viendo algo, ¿no? Y en ese sentido también es relativo, por ejemplo, a la palabra, cómo aparecen las cosas, ¿no? O sea, las cosas como que están ahí y es el concepto del fine state, ¿no? Como mostrarse a uno, ¿no? Las cosas, ¿no? Una sensación que es en el tiempo y el ahora y una nada de lo que aparece, ¿no? La palabra fine viene con la palabra luz, ¿no? Entonces, como cuando prendemos una vela, un foco, ¿no? Pues ilumina, ¿no? La luz no aparece en la conciencia, ¿no? La luz es una condición de posibilidad de todo que se ilumina bajo la luz, ¿no? O sea, gracias a la luz es que nosotros reaccionamos frente al objeto, ¿no? O sea, aparecen las cosas y entonces nos ilumina, se nos da el objeto que nos está enfrente de nosotros, ¿no? Los modos de aparecer ya están vinculados con los modos de presentación. Ahí es donde precisamente estábamos viendo esta condición muy particular de que puede ya haber de algún modo una presentación particular de las cosas, ¿no? Pensémoslo algo muy simple, ¿no? Concepto de la silla, ¿no? ¿Cuál fue el primer objeto al cual tú lo concebiste como silla? ¿Cuál fue tu primer ejemplo de silla? Para algunos podrá haber sido una silla de madera. Para algunos podrá haber sido una silla con un asiento de bejuco. Para algunos podrá haber sido una silla a lo mejor con un cojinete, ¿no? O por ejemplo, en algunos casos una silla de metal. Recuerdan por ahí, ¿no? En la parte de la forma y la substancia, ¿no? Por ejemplo, en Jamesley, ¿no? Que cuando nos comunicamos con la forma de las cosas, ¿no? La forma de la expresión y la forma del contenido. Pero hay otra parte, ¿no? Que es la sustancia la sustancia del contenido, ¿no? Pues parte mucho de la ideología, ¿no? Si yo digo mesa o si yo digo silla, cada quien piensa en algo distinto, pero más o menos nos constituye una esencia, ¿no? De las cosas, ¿no? Tratar de buscar esas esencias es particularmente determinar, ¿no? Que pues, una silla sirve para sentarse y a lo mejor puede tener una forma más o menos determinada, ¿no? Hay veces que hay sillas que tienen la terminación como en una S, ¿no? O una C, ¿no? Más o menos, o tienen las 4 patas, ¿no? Pero les llamamos silla. Y en esa condición es que más o menos el ejemplo de vida, o sea, la condición con la cual nosotros aprendemos los objetos, los abstraemos, ¿no? Ya más o menos condiciona la forma que nosotros vamos a estar regularizando como normal, ¿no? Entonces, cuando yo digo silla, ¿no? No pensando ya en la forma del contenido, sino en la sustancia del contenido, ¿no? Es la parte ideológica, pues voy a pensar en una silla de madera, a lo mejor, ¿no? En mi caso, ¿no? Y aún así, ahorita yo lo estoy comunicando en la forma de la expresión, ¿no? En una palabra, ¿no? Cada quien va a abstraer, incluso todo lo que yo estoy diciendo, lo va a interpretar de alguna manera. O sea, va a estar en función de una contención lingüística y nos imaginamos el mundo, ¿no? Cuando leemos un texto, ¿no? Pues lo que nosotros imaginamos al leer un texto, si bien el texto es muy particular o sea, lo leemos igual, ¿no? Bueno, más bien el texto es igual, ¿no? Cada uno piensa en algo diferente, ¿no? Y en esa condición, ¿no? Pues es que, pues obviamente se ve con particular atención, ¿no? Por ejemplo, yo encontré, por ejemplo, esta animación de vela, ¿no? Podría haber encontrado otra, ¿no? Y eso me puede generar interpretaciones muy particulares para cada uno de nosotros, ¿no? Por ahí está un texto de Bachelard, ¿no? Que se llama La llama de una vela, ¿no? Y habla de todas las interpretaciones que a partir de una vela se pueden dar, ¿no? Y en ese sentido es como, por ejemplo, pues, lo que nosotros queremos interpretar el mundo es intencionado. O
sea, las experiencias devienen de una conciencia por ser intencionales, ¿no? Dice Husserl, ¿no? El mundo es el conjunto total de los objetos de la experiencia y del conocimiento empírico posible. Se revela un estar delante de algo y también permaneciendo allí. Estoy pensando así como que, bueno, dices, bueno, me inscribí a una carrera y pues bueno, ya veo que estoy en el cuarto semestre y no me gusta y me aburre y no me gusta cómo me dan la clase y me aburro y no le entiendo. Pero bueno, ¿quién decidió estar ahí? ¿No? O sea, en ese sentido, cuando nosotros, por pensarlo así, ¿no? O sea, algo frente a estar algo es que algo nos determina que queremos estar ahí, ¿no? Nos guste o no. En ese sentido, la experiencia o el mundo como lo concebimos ha sido intencionado. O sea, yo le voy a prestar atención a lo que me interesa, ¿no? Es como cuando vas en el centro comercial y ves un vestido rojo y pues le llama la atención o vas a los zapatos, etcétera. El mundo podría ser así, ¿no? O sea, uno va construyendo su mundo en la perspectiva de sus experiencias, ¿no? Hay una base totalmente empirista aquí, ¿no? O sea, totalmente determinada por la factibilidad de la experiencia, ¿no? Entonces, cuando hacemos la reflexión sobre nuestra percepción, ¿no? Pues obviamente los objetos se encuentran fragmentados por escorzos o matices, o dice ahí el Abschattungen, ¿no? Los sombreados, ¿no? O aspectos, ¿no? Dice, por un lado hay un acercamiento que va más allá y se accede a la esencia o al eido si nos internamos en el objeto. A ver, ¿cómo explicamos esta idea, no? De que las cosas están dadas por escorzos o aspectos, ¿no? Ustedes están viendo una pantalla. Puede ser en un celular, puede ser en una computadora, puede ser en una tableta, puede ser en una pantalla súper grande, ¿no? Si lo tienen conectado, ¿no? Etcétera. Un proyector, no lo sé. Y solamente les da un pequeño marco de la clase, ¿no? De la pantalla, de lo que yo estoy presentando, ¿no? Es más, ¿no? O sea, cuando me ven aquí en mi escenario, etcétera, pues se les da una percepción de quién está del otro lado, ¿no? De quién soy y se hacen a lo mejor toda una especie de interpretación de cómo vive o qué, dónde está o en qué estudio está, etcétera, ¿no? Y solamente es un aspecto. Es un aspecto de la persona que está enfrente de ustedes. Y ya construyeron todo un imaginario. Algo más sencillo. Ustedes ven una pared y damos por hecho que del otro lado hay pared. O sea, algo muy básico, ¿no? O sea, ven las paredes blancas ahí de la facultad y en ese momento dan por hecho que del otro lado hay pared. Por un fenómeno de un aspecto, o sea, desde este punto de vista, las personas no ven signos. Lo que percibimos son aspectos. Es más, ni siquiera el objeto, porque el objeto ya está como conceptualizado. Vemos aspectos de los objetos en dado caso, y eso por hablar de un lenguaje lógico filosófico, ¿no? Entonces damos por hecho que las cosas están ahí, ¿no? Pero cerramos el cuadro, ¿no? Esta parte se le llama la catectización, ¿no? O sea, cerramos el cuadro así como en El Principito, ¿no? Que decía el dibujante, ¿no? Pues bueno, dibújame un borrego, le decía al Principito, y pues ponía la caja, ¿no? Y dice, pues ahí hay un borrego, ¿no? Ah, es el mejor borrego que yo he visto. Ese es el mejor borrego que yo he necesitado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien le va a depositar lo que uno interpreta de esa palabra o de esa cosa que a lo mejor queremos en su percibir. Entonces ahí nosotros, la esencia, ¿no? Es, por ejemplo, lo que está dentro de la caja del borrego, ¿no? O sea, el borrego que tú quieres ver. En esa esencia, ¿no? O sea, una cosa es como la apariencia de las cosas y otra cosa es la esencia que nosotros sintetizamos. Por eso regreso como al ejemplo de la silla. Cada uno de nosotros, pues, cuando hablamos de sillas, pues a lo mejor piensa, pues bueno, es la silla que yo me adecua mejor a mi pensamiento, a mi experiencia.
pero hay una esencia. Hay una esencia de las cosas, ¿no? Una esencia que a lo mejor tiene 4 patas, sirve para sentarse o qué sé yo, ¿no? Pero si tú ves otra silla, o por ejemplo, pensemos en los niños, ¿no? Un niño pequeño dice, mira papá, es que ahí va un guau guau, y ahí va un miau miau, ¿no? Y ahí va un piu piu, qué sé yo, ¿no? Pero en esa síntesis sabe determinar de que pues, hay perros de varias razas, pero los debe ubicar, ¿no? En una esencia. Que dices, bueno, tiene 4 patas, pero bueno, también el gato tiene 4 patas, ¿no? Tiene ciertas características, hace cierto ruido, ¿no? Y no sé, y todos construimos una esencia de las cosas, ¿no? Un eidos, ¿no? Una esencia particular de esa experiencia que podemos nosotros tener. Podemos determinar, es que esa es una escuela porque tiene salones, etcétera, ¿no? Ah, caray, pues se parece mucho a una cárcel, ¿no? Nada más que no hay barrotes, ¿no? Y estamos ahí todo el día, ¿no? Ah, eh, pero no, hay algo en particular que hace a la escuela y una cárcel, ¿no? Porque la gente ya ahí sí no puede salir. Entonces, ahí en leídos, pues dices, haces una esencia de las cosas, ¿no? Percibes que hay muchas cosas de tu experiencia, pero la parte como que la simplificas, como en la matemática, como con el álgebra, ¿no? La igualas a cero, vas derivando, bla, 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 y pues ya te sale, en vez de poner 1x a las 2 cuartos, ¿no? La pones a la 1 medio, ¿no? Entonces ahí es donde sabes la simplificación, ¿no? Entonces, a través de estos aspectos, ¿no? Surge un acto de llenado a través de la intuición e imaginación de estos espacios vacíos en la mente. Entonces ya podemos hablar de significación. Así como los signos se dan en un sistema, los aspectos se dan en una totalidad. Las palabras están catequizadas o poseen una carga de significación o representación del mismo modo que la realidad presenta, ¿no? Aquí arribita pues tengo una fotografía de pues una silueta, ¿no? Y yo ahorita al verbalizarlo, ¿no? Pues puedo ver que pues puedo decir que es una chica o puede ser que está con una bicicleta, ¿no? Pero yo no estoy viendo todo. Yo lo estoy como que intuyendo y cerrando, lo estoy catequizando, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, la palabra gato, nadie se comunica diciendo gato, ¿no? Yo tengo que decir, mira el gato, ¿no? Ya es una oración, ¿no? Y yo digo, el gato come croquetas, ¿no? Ya sé que a lo mejor me estoy refiriendo a un gato, ¿no? ¿Cómo se llama? Un animal, no un gato hidráulico, ¿no? Y en esa dimensión, pues es que yo ubico muy particularmente esta dimensión, ¿no? Entonces, de algún modo, esencialmente nadie ve el gato en la nada, en la realidad. O sea, puedes ver al gato en la cama o arriba del techo. ¿Por qué? Porque ver al gato aislado en la nada, pues es un error de la Matrix, ¿no? Nadie lo vería así. O sea, está alrededor de una totalidad, ¿no? Así como los signos están en un sistema o las palabras están en enunciados, ¿no? O incluso la imagen que tengo aquí arriba, ¿no? La fotografía que tengo aquí, hay una idea como de un amanecer o un atardecer, qué sé yo, aunque solamente es una silueta, ¿no? Pero pues me da una idea, ¿no? Una idea que yo la puedo cerrar, ¿no? Entonces nuestra percepción siempre está cerrada, o sea, siempre está determinada por ello. Y entonces, pues bueno, aquí vienen unas palabras, ¿no? Que se usan mucho en el alemán, que son hablar de la realidad. Bueno, recuerda que el alemán tiene palabras muy particular. De hecho, no sé si se hayan dado cuenta, si alguien haya tenido en algún momento contacto con algún alemán, ¿no? Bueno, mi papá trabaja para alemanes, ¿no? Y tienen una forma de comunicación muy particular porque en el idioma alemán sí, si uno no termina el enunciado significa otra cosa. Entonces, cuando hablan con un alemán, los alemanes escuchan, ¿no? Y ya acabaste, ya. Ok, entonces ya responde, ¿no? En el español a veces decimos
cosas así que a medias y no se entienden, ¿no? Y a veces palabras sin terminar y no se entienden, ¿no? En el alemán no, o sea, hay palabras muy particulares y es muy filosófico esa construcción, ¿no? Y bueno, y ellos tienen 3 palabras para hablar de lo real, ¿no? O sea, lo real como lo que está allá afuera, ¿no? Que es una palabra común, o sea, como la palabra muy vulgar, ¿no? Popular, ¿no? Es lo real, eso es algo real, ¿no? Está la palabra Birkli, que se ubica más como dentro de un parámetro como de ciencia, como entre la idea de la verdad, ¿no? Esto que estoy diciendo, así como cuando dice, no, es que yo lo que estoy diciendo es la realidad, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es lo Birkli, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? De lo que yo creo que, que tiene una consistencia referida a un objeto, un referente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y lo real, ¿no? Que es lo real para la conciencia, ¿no? Que hay veces que a lo mejor no tiene su referente en la realidad, pero pues sí en la mente sí está, ¿no? Como un unicornio, ¿no? Es que yo lo vi en mi sueño y fue tan real, ¿no? Pues yo sí lo vi, ¿verdad? Pero incluso que sea literario, ¿no? O sea, lo estoy leyendo, ¿no? El unicornio, dice, pues, es real para esa realidad literaria, ¿no? O sea, fenomenológicamente está como tal, ¿no? Entonces, ahí es más o menos cómo funciona, más o menos que esta idea de lo real, pues bueno, tiene, no niveles, o sea, estas dimensiones que son particulares en el alemán, pero podemos determinar que en la palabra real, ¿no? O esa idea de realidad, ¿no? Es lo que para nosotros puede ser en la conciencia, lo que trabaja la fenomenología. ¿Por qué? Porque no importa a lo mejor el aspecto de experiencia, sino ya cuando está inserto en nuestra mente, porque es funcional. Porque ¿cuántos de nosotros no nos han contado un chisme o un chiste, etcétera? Y dices, ah, sí, eso, yo te creo, ¿no? Oh, sí, o bueno, yo sé que ustedes son generación de estandoperos, así como ay, ¿cómo se llama del sombrerito? Pero, y que pues cuenta así anécdotas. No, 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 pues es que sí, eso pasa, ¿no? Eso le pasa a cualquiera, ¿no? A la novia o qué sé yo, o sea, se hacen toda una idea, ¿no? De la Como real. Franco Escamilla. Exacto, o sea, la mayoría de ustedes son fans de Franco Escamilla, yo no, pero en ese sentido, pues dicen, ay, no, pues es que su chiste, pues sí, es que sí refleja mi realidad, sí, eso yo lo vi, sí me pasa con mi pareja, sí me pasa con mi jefe, sí me pasó en la escuela, qué sé yo, ¿no? Dicen, pues, es funcional, porque en la conciencia, aunque quién sabe si se lo inventó, ¿no? O sea, no sabes si se inventó la historia, ¿no? O si le pasó realmente eso, ¿no? En la escuela, ¿no? Para cada uno, cuando está en la mente, dice, ya es consciente, ¿no? Dice, pues ya se volvió real para ti, ¿no? Ese anecdotario es cuando la fenomenología tratas de separar, bueno, ¿qué me comentó y qué para mí fue el objeto totalmente limitado allí, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces aquí podemos decir, ¿no? Hay relaciones teóricas, filosóficas, ¿no? Aquí entre la relación sujeto-objeto, ¿no? Aristóteles, pues, para esta condición, pues, bueno, vinculaba, ¿no? Veíamos en el lenguaje, pues, toda la condición de materia, la convención, ¿no? Pero cuando se habla de las cosas, pues, hay una relación del sujeto frente a la materia, ¿no? Hay como la palabra como de sujeto, como la conocemos nosotros, pues, no era como tal, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Pero sí había una relación de la persona frente a su realidad, ¿no? Y sobre la materia, ¿no? Que no somos ideas, ¿no? Que sí existe una tangibilidad y ahí somos diferentes, ¿no? De ahí retomo un término que es muy antiguo, que es la epogé Husserl, ¿no? Que es como la pausa de la realidad. Dice, pues, a ver, ¿qué es lo que, cuando te asaltan, ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasó, no? Dice, es que yo estaba sonceando, yo estaba viviendo, yo estaba pues, distraído, ¿no? Y, pues, pero, por decir un ejemplo, ¿no? Traumático, ¿no? Pero cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de nosotros hace una pausa y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy, por qué estoy en la escuela? ¿No? ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Por qué estoy en este trabajo? Eh,
¿por qué estoy así con mis papás, no? Si me acabo de enojar con ellos, ¿por qué? Es un juicio, ¿no? De decir, ¿quién está aquí? ¿no? Y entonces ahí dice por ahí, las cosas no están ni dentro ni fuera de nosotros, están entre nosotros, en esta relación de sujeto y objeto, cuando lo estamos comprendiendo, ¿no? Dice, por un lado, se centra en diferenciar la vivencia del mundo, o sea, como la parte, lo que le llama la noesis, del resultado de la vivencia. O sea, una parte es como cómo lo experimento, o sea, la noesis, y cómo la vivencia ya está inserta en mí, ¿no? O sea, como el concepto real. ¿no? El noema no es el objeto como tal, sino cómo lo percibimos. O sea, dice, pues yo no era rojo, pero yo lo recuerdo como rojo, ¿no? Y entonces es como tal cosa es recordada como tal, o hay veces en que no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, ven luego cosas de su infancia, ¿no? Y dices, pues es que yo lo recuerdo mejor, ¿no? No, o ves una película que dices, pues fue un fiasco, pero pues creciste con ella, ¿no? Y para ti es la super película y la ves y dices, uy, esto me gusta, pero pues yo la recuerdo de otra manera, ¿no? Y eso son estos cambios donde dices, gran parte de la carga fue interpretativa, intencionada, ¿no? O sea, es lo que yo quería ver, ¿no? Es como la viejita del chiste, ¿no? Que hay unas personas que están desnudas en el edificio de enfrente, en la azotea, ¿no? Y la señora le llama a la policía, ¿no? Y ya les avisa a los policías y los policías van a hablar con los vecinos y dices, pues ya, pues no se ponen ahí como una barda, ¿no? Etcétera, ¿no? Y le vuelve a llamar, ¿no? A los policías, no, es que siguen desnudos, pero pues si de aquí no se ve, no, es que tiene que subirse a la sillita, y ya asomada, pues ya él los ve desnudos, ¿no? Entonces, pues, lo que quieres ver, o sea, ahí es mucho intencionado, ¿no? Entonces ahí es donde dices, gran parte de las cosas donde estás es porque tú las quisiste, ¿no? O tú lo deseaste, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces está inserto adentro tuyo, ¿no? El mundo en que vivimos no está fuera de nosotros como algo objetivo e independiente que esté esperando a ser conocido. Más bien es nuestro mundo en el sentido de que es constituido en común por todos nosotros, o sea, como una cosmovisión, ¿no? A partir de las distintas perspectivas individuales. Ah, ok. Entonces aquí ya no funciona como el loquito que dice, bueno, es que yo lo vi así, ¿no? Cuando ya hay dos loquitos que dicen, sí, sí vi la aparición de tal santo, y yo vi la mancha ahí o qué sé yo, la cual deidad, ¿no? De que pues ya es un fenómeno colectivo y ya lo dan por hecho y ya luego cada año van a hacer la procesión y van con el santito, ¿no? Entonces ahí va toda esta condición colectiva donde ya obedece toda la interpretación, incluso social, ahí sí quieren verlo, ¿no? Pero gran parte de eso, ¿no? Que partió de un fenómeno constituido de una sensopercepción, pues se hizo generalizada, ¿no? El fenómeno del extraterrestre, el fenómeno UFO, ¿no? Ahí hay muchos, ¿no? Un objeto volador no identificado, cualquiera lo puede ver. Pero eso ya determinar que ya hay una mitología alrededor de ello, pues ya es otra cosa, ¿no? Hay gente que dice, es que ya hay un extraterrestre, ¿no? No, pues es que fíjate que hay un avión nuevo que inventaron los gringos y está haciendo pruebas aquí en la frontera, ¿no? Bueno, entonces que le avisen a Relaciones Exteriores porque está violando el espacio aéreo, ¿no? En dado caso, ¿no? Pero no le llamen a Maussan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay mucha conexión intencionada, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, aquí la parte, bueno, quizá, bueno, voy a cerrar, creo que nada más, yo creo que con Husserl, no me dio tiempo de aquí llegar a Heidegger, pero bueno, la cuestión aquí, pues finalmente estas palabras, recuerdo, imagen y signo, pues van a estar totalmente mezclándose, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres ver? Bueno, aquí he leído la esencia pura puede ejemplificarse intuitivamente en datos empíricos, en datos de la percepción del recuerdo, etcétera. Pero igualmente bien en meros datos de la fantasía, por ende podemos aprender una esencia misma y originariamente a partir de las correspondencias e intenciones empíricas de intuiciones no experimentadas, no aprensivas de algo existente, antes bien meramente imaginativo. Bueno, en breve, ¿no? O sea, nosotros
muchas veces cuando construimos la idea de un cuento, etcétera, pues nosotros tenemos que depositarle gran parte de lo que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí la condición como tal, pues bueno, va a estar totalmente vinculada con lo que queremos imaginar del cuento. Bueno, obviamente, pues no vamos a imaginar así como Homero Simpson, ¿no? Contando es que las personas de servicios internos pasó esto, ¿no? Pero eso no pasó en la película, ¿no? Es que cuando me aburro, pues construyo mi propia película, ¿no? Hay gente que sí, ¿no? De Brian, ¿no? Pero más o menos la literatura, cuando no da una explicación muy clara de algo, de un objeto, pues puede pensar en uno lo que quiera, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, Paul Ricoeur pues, hablaría, ¿no? De la mímesis, de la triple mímesis, ¿no? La mímesis 1, que es del autor al texto, luego la mímesis 2 del texto por el texto, y la mímesis 3 del texto al lector, ¿no? Y bueno, pues aquí, se deriva, ¿no? Que bueno, Heidegger, pues bueno, va a situar toda esta parte fenomenológica, ¿no? En el Dasein, ¿no? Una palabra fundamental que es ya no interpretar una condición textual, sino precisamente una condición de la existencia, ¿no? Misma, ¿no? Y aquí habla, pues obviamente Heidegger se debraya un poco en la parte de que lo único seguro que tenemos todos nosotros, pues es la muerte, ¿no? Y para vivir todos nosotros tenemos que asentir una percepción de la vida respecto de un sentido. Así como cuando construimos más o menos un enunciado o interpretamos un enunciado que no le entendemos, le buscamos sentido, ¿no? La vida pasa así. Dice, pues, ¿por qué estoy aquí? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues yo le interpreto como funciona así, que hay un más allá, que hay un Diosito, que bla, 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 o que hay o que está el mundo de los muertos, o que me van a dar mole cada año después cuando regrese, o simplemente dices, pues se apaga el foco y pues, ya no existo. Son interpretaciones, ¿no? A partir de cierto elemento, ¿no? O sea, eh, como dice Darío Strandhaber en una conferencia, ¿no? Precisamente sobre Heidegger, pues bueno, pues es que el ateo que pues dice no existe nada después de la vida, ¿no? Pero es una construcción, ¿no? Que con base en su experiencia, ¿no? Determina que es así, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues sí existe un más allá, existe Dios y pues yo me voy a ir al cielo, bueno, no sé, bueno, quién sabe, ¿no? O me voy a ir al purgatorio, bla, bla, bla. Y está toda ahí su vida piadosa, va a misa, y esa es su construcción de sentido. Pero en todo ello, ¿no? Hay una construcción del aquí y el ahora como un texto, ¿no? Lo está leyendo así. Lees las cosas como tales desde cierta perspectiva, donde pues hay una determinación respecto de la existencia, ¿no? ¿Y qué es lo contrario a la existencia? Pues es la nada, ¿no? Es lo más seguro que tenemos cuando no estemos aquí. O antes bueno, algunos dirían, ¿no? ¿Quieres conocer qué hay después de la muerte? Pues acuérdate qué existía antes de que tú nacieras, ¿no? Te vas a quedar igual. Porque, bueno, pues algunos dirán, ¿no? En una perspectiva exegética, eh, no sé, patrística de Agustín, ¿no? En su texto, desde que antes de que nosotros naciéramos, pues ya conocíamos algo, ¿no? Lo que derivó ahí, pues fue como el concepto del inconsciente, pero, caray, ¿no? O sea, la nada es como plantear qué es la no existencia, ¿no? Y la existencia, pues viene mucho con la condición de como, estamos aquí, entonces hay un acto de conciencia, ¿no? Y lo que está haciendo Heidegger es plantearnos, ¿no? Desde cierto punto de vista que esta condición como de los objetos pues está ubicada en nuestra existencia del ser, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la apariencia del ser y cuál es la esencia misma del ser? O sea, como está haciendo una fenomenología del sujeto, ¿no? Entonces es como que la diferencia entre esta condición, ¿no? Entre Husserl y Heidegger, ¿no? Y entonces aquí lo que va en algún momento plantear, ¿no?
Heidegger es que anteriormente quien ganaba la lucha, la pelea por determinar la existencia interpretativa de nuestra vida, pues era la religión, mayormente en la cosmovisión, llámesele cristiana, o bueno, si nos vamos a Oriente, musulmán o judía, etcétera, las grandes religiones que se originaron en el desierto, ¿no? Que son las dominantes, ¿no? En el mundo, y bueno, más allá, pues bueno, las filosofías orientales, budistas, etcétera. Pero bueno, nos determinan una condición del más allá, dentro de lo paranormal, si quieren. Pero dice Heidegger, quien va a ganar la lucha en esto tendría que ser el arte. El arte es lo que nos permitiría seguir generando la contemplación del ser. Y muchas veces nosotros buscamos una interpretación en la literatura, en una película, en una pintura, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero lo estamos determinando a partir de un reflejo cotidiano que nosotros hemos vivido y decimos, es que eso que le pasó al sujeto de la película me pasó a mí y yo así me entiendo. Y generas una filosofía particular, una filosofía de existencia. Y hay un espejismo ahí, ¿no? Los psicólogos dirán una proyección o una identificación con el personaje. Porque a lo mejor no vives eso, pero puedes identificar el sentimiento, la esencia, ¿no? Fuera de la vivencia, ¿no? O sea, la parte noemática, ¿no? Dices, esa esencia que tiene ese personaje me llega a mí, ¿no? Ya hablemos también de las cuestiones arquetípicas, ¿no? Me identifico con la madre sufridora, me identifico con el hijo que es trabajador, me identifico con el hombre sabio, me identifico con el payaso, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay elementos que están viviendo al día de hoy. No sé, ahora con los TikToks de 20 segundos, a lo mejor, no sé si en algún momento, ¿no? Viéndolos como una parte de la representación de los objetos, ¿no? Da sentido, ¿no? Con una parte de tu vivencia, ¿no? Y en esa dimensión, pues, bien podemos ver, tener actitudes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Obviamente, pues para Heidegger, pues era muy de lleno la poesía de Hölderlin, ¿no? Porque daba muy sentido a la visión alemana. Bueno, ahí Heidegger tiene todo un concepto totalmente controversial por ahí unas fotografías, ¿no? Con los nazis, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí va a estar totalmente interpretado de esto, ¿no? Pero bueno, lo podemos ver también en otras líneas, ¿no? O sea, saltando, ¿no? Heidegger aquí, olímpicamente, ¿no? Pues para ir, determinando, ¿no? Otro tipo de autores, ¿no? Pues bueno, Paul Ricoeur, ¿no? Pues se alimenta ahí de Husserl, ¿no? Tiene de ahí de Gabriel Marcel, entre otros, ¿no? A ver, Freud, y bueno, es contemporáneo de Heidegger, también una línea muy parecida ahí luego a Gadamer, ¿no? Y luego va a influir a otros autores como como Clifford Geertz, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero vale la pena vincular que, bueno, en el caso de Ricoeur, que es un estudioso más bien como que de la parte pues, estructural, primero del lenguaje, ¿no? Y pues bueno, se le ubica más bien dentro del postestructuralismo. Pues bueno, y bueno, toda la vida de Ricoeur, pues bueno, es muy, muy interesante en esa parte. Le aconteció la ocupación alemana, ¿no? En una época de su vida, también le tocó la parte del 68 en términos francés, pero él estaba, creo que, de rector, ¿no? Y bueno, y por ahí, por el otro lado, pues estaba Foucault ahí con creo que la parte grillosa, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bueno, es todo un personaje, ¿no? Ahí ustedes ya deben haber por ahí en algún momento pues, indagado, etcétera, pero gran parte de su obra, ¿no? A veces habla también de la filosofía del ser, del acto reflexivo, del lenguaje, que es lo que nos interesa más, ¿no? Y que pues parte de la dimensión histórica pues también converge con la narración, ¿no? En teoría de la interpretación pues va a retomar muchos elementos de la filosofía saussuriana, ¿no?
y pues va a retomar como que esta dimensión de discurso y acontecimiento, etcétera, ¿no? La parte como del habla, ¿no? Por ahí va a estar muy, muy dado, ¿no? Y pues va, en cierta forma, pues bueno, ahí tratar de concretar, pues bueno, la pluralidad de significaciones, ¿no? Entre la palabra y la significación. Pero muy de lleno, lo que a nosotros nos va a interesar es vincular dos conceptos, que es la parte de explicar y comprender, ¿no? Cuando nosotros, que es el fundamento de generar una interpretación. En este sentido, pues es también una visión concatenada con cuando generamos un significado de algo, ¿no? Cuando queremos explicar o explicarnos algo que estamos viendo, ¿no? Estamos significando, ¿no? Y estamos interpretando, ¿no? Y también estamos generando un acto de comprensión. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, aprendemos con manzanitas, ¿no? A sumar, ¿no? Y lo explicamos ya en términos formales, ¿no? En un lenguaje matemático, ¿no? Donde comprendemos, ¿no? Toda esta dimensión funcional, ¿no? Entre estos elementos de significación, pero podemos tener la explicación de ambos mundos, ¿no? En el aspecto fáctico y en el aspecto formal. Entonces, explicar y comprender es una parte de que podemos tener una correcta interpretación de algo, ¿no? Si nos abocamos a un código similar. Y pues bueno, por ahí van a haber otros elementos por ahí, ¿no? Como el tema del tiempo y la narración, la mímesis que retoma de Aristóteles respecto a la trama y el aspecto de la poética clásica, y que pues bueno, está esto que les señalaba, ¿no? La triple mímesis, ¿no? Del sujeto al texto, del autor al texto, del texto por el texto y del texto al lector, ¿no? Y entonces, pues bueno, van a ver muy de lleno toda esta parte de la historia de la narrativa, ¿no? En esta parte de sus textos fundamentales. Y pues bueno, me salté varias diapositivas, pero bueno, valió la pena detenernos más en Husserl porque es el detonante precisamente de varios autores, ¿no? Bueno, la reflexión fenomenológica fue aprovechada en las reflexiones del ser y el sujeto derivadas de los cambios en el siglo XIX. Se puede vislumbrar que la propuesta de la fenomenología trata de enarbolar a la filosofía como ciencia, como consideración crítica de la ciencia. En Husserl se trata de vislumbrar lo trascendental de la conciencia respecto de las cosas que vivimos y experimentaron. No hay una conciencia en sí separada de una conciencia de algo. O sea, siempre que vivimos algo hay una conciencia de algo, no hay la conciencia en sí, ¿no? O sea, es conciencia de una manzana, conciencia de algo. O sea, la parte filosófica abstracta como para él no existe como tal. O sea, siempre va a tener que estar aterrizada, así como cuando se experimenta en algo, ¿no? En lo vívido intencionalmente es lo que puede analizarse. De allí que el objetivo y lo subjetivo se cruzan. O sea, ya hay esta parte de la objetividad y la subjetividad, pues se pierden, ¿no? O sea, por eso cuando se dicen viven entre nosotros, ¿no? Los objetos, ¿no? Una subjetividad trascendental es reflexionar sobre nuestras creencias sobre el objeto, ¿no? Si sobre el objeto hay una percepción estética, ética, etc. ¿no? Lo que observamos no son signos, sino trazas o aspectos de los objetos. Los debemos de cerrar en la conciencia para darle sentido como signos o representaciones. O sea, percibimos aspectos de la realidad, ¿no? El mundo vive entre nosotros a través de la conciencia y el camino de la fenomenología será una visión analítica de lo que realiza la psicología filosófica o la filosofía psicológica. Como tal, está muy de lleno. Y luego, por ejemplo, ahí hasta la Gestalt se parece mucho en estas operaciones de cierre, ¿no? El campo de utilidad de la fenomenología servirá para darnos cuenta de que muchos de los objetos que ubicamos en la conciencia dependen de una cierta creencia aprendida también. No es lo que significamos, sino cómo lo significamos. O sea, no interesa aquí el qué, sino cómo es que significaste algo. La significación es aprendida por interpretaciones que son y no son nuestras. La fenomenología de Husserl influyó en varios autores, entre ellos Heidegger y Sartre. El planteamiento de Heidegger comienza a ser fenomenológico, pero genera al mismo tiempo una ruptura con la búsqueda de la precisión positivista, cuestiona el humanismo desde la visión de la nada, ¿no? Los elementos viables que contribuyen a las teorías de la significación de Heidegger en este caso son el manejo de la representación a partir de la interpretación del ser y la existencia.
La hermenéutica de Heidegger se desacraliza en la búsqueda de humanizar la herencia de pensar el espíritu humano fuera de una cosmovisión religiosa. De allí que el planteamiento del arte sirve para darse cuenta del sentido de la vida como antes lo hacía la religión. En el planteamiento de Ricoeur se trabaja la dimensión del mundo del discurso, entre la reflexión estructural, pero también otra que converge con la experiencia del sujeto, su vivencia o su comprensión como algo fuera del texto. En este camino, el texto, como la obra de arte de Heidegger, permite ubicar un sentido para el lector y la obra que lee. Y bueno, dentro de la bibliografía recomendada, ¿no? Pues está Introducción a la filosofía de Arno Arzenbacher, de Alain Butot, que sé Heidegger, ¿no? Es un texto sobre Heidegger. Texto de La dialéctica, comprender, explicar, de Humberto Cubides, de Román Chávez, bueno, dio una conferencia hace bastante tiempo en el Instituto de Antropológicas en la UNAM, sobre semiosis bueno, sobre signo y fenómeno, ¿no? En el seminario de semiosis y significación, por ahí está en internet. Y pues bueno, está el video por ahí de Darío Stanhaber, revísenlo por ahí, hay uno sobre Heidegger. El texto que revisaron, el giro lingüístico, hermenéutica y análisis del lenguaje, de Mauricio Ferraris, pues bueno, ese texto inicial que revisamos al inicio del curso. De Husserl, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Otros, pues Ser y Tiempo, que es un texto fundamental para Heidegger. Bueno, esto a lo mejor, pues cuando ya están en la tesis o en la maestría, pues a lo mejor van a tener que regresar por acá. El origen de la obra de arte, que es un texto, ¿no? En los caminos del bosque, o la época de la imagen del mundo, también en ese mismo texto, y pues bueno, el libro, ¿no? Como tal, Los caminos del bosque. De Luis Miguel Izaba, Interpretación en busca de la increada forma de logos de la imaginación, en hermenéutica, interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Paul Ricoeur, Teoría de la interpretación, Tiempo y narración. Ramón Shirao, Introducción a la historia de la filosofía. De Fernando Zamora, le servirá para el siguiente semestre del curso de imagen y discurso audiovisual, filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación. De Antonio Quijano, una introducción a Husserl. Y bueno, los gráficos, ¿no? Para esta cuestión de la dimensión de los derechos de autor, que pues, bueno, siempre es importante referir las obras que usamos para nuestras presentaciones gráficas, pero bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Esta es pues como tal, pues una de las temas a lo mejor pues más pues complicados, llenos, traté de sintetizar demasiado, ¿no? Y entonces en este sentido, pues bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna duda, comentario, opinión, etcétera, sobre este tema, ¿no? Ya en la parte de cierre del curso, pues bueno, ya a muchos les he estado contestando particularmente, que veo que hay algunos que tienen trabajos atrasados, etcétera. Va a haber la opción ahí en la plataforma debe estar abierta la opción ahí del trabajo atrasado, si mal no recuerdo. Pero de todas maneras, obviamente si deben todos los trabajos, pues obviamente así no podría hacer mucho, porque pues bueno, en tiempo y forma, pues bueno, fueron entregando todo. Y pues bueno, de todas maneras, he ido poco a poco revisando sus trabajos, como bien saben. Pero bueno, de esto no sé si tengan, primero del tema de hoy, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario, antes de cerrar la sesión. ¿Todo bien? Entonces, bueno, pues bueno, entonces, pues de ahí en fuera, pues bueno, ya en 15 días, pues terminamos nuestro curso. Vamos a tener un cierre con un tema de antropología simbólica, que es un poco para ver esta confrontación, por así decirlo, entre una dimensión de la semiótica frente a una dimensión hermenéutica, que es con la que cerraríamos el curso. Obviamente, como tal, pues ahí creo que la actividad es opcional, pero es obligatorio pues ya entregar en ese sentido el trabajo final que ustedes habrán distinguido y pues obviamente
si mal no recuerdo, pues ahí habrán algunos ejemplos. Bueno, si no, déjame ver si estoy checando, ¿no? La plataforma, sí. Por ahí dejé ahí ejemplos de trabajos final, sí, sí los dejé. Entonces, bueno, ahí vienen la guía de trabajo, etcétera, ¿no? Que realmente, pues, obviamente también pensar que trabajo, pues, como una síntesis del curso, pues, bueno, no se trata de un trabajo monográfico que ustedes digan, ah, bueno, pues es un tema sobre signos, ¿no? Un tema sobre interpretación y hagan un trabajo sin referir a partes de las lecturas que tuvimos en el curso, ¿no? Es parte de nuestra conciencia de estudiantes que obviamente si tuvimos un curso con diversas lecturas, pues al menos utilicemos esas lecturas para interpretar el objeto que me haya interesado. Ok, pues sin más, pues bueno, nos estamos viendo. Les agradezco mucho, como siempre, su interés y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día.